Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El motivo de esta reunión es poder analizar y hablar un poco del tema de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una problemática constitucional, ya que ha desarrollado múltiples violaciones de derechos humanos, como la presunción de inocencia y el debido proceso, la igualdad ante la ley. Analizaremos un poco a fondo el tema y podremos dar nuestro punto de vista personal desde el ámbito escolar y jurídico. Pero para poder abordar el tema, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar aceptada en el derecho internacional y puede interponerse en el marco del procedimiento penal a fin de evitar ciertos riesgos procesales. Es fundamental, esta está fundamentada en el artículo 19 constitucional y esta medida tiene muchos problemas sociales, ya que viola uno de los principales derechos, que es la presunción de la inocencia y el derecho a la libertad personal de las personas. Buenas noches, compañeros. Como lo acaba de mencionar mi compañero Mauricio, eh, vamos a hablar lo que es un poco de la prisión preventiva oficiosa y algunas lagunas que tiene, que contrae esta figura. Pero antes de seguir avanzando, quiero hacer una pauta en esta parte, porque tenemos que primero diferenciar lo que es la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. En este caso, la prisión preventiva oficiosa tiene una gran diferencia a lo que es la prisión preventiva justificada. En una vamos a encontrar violación a derechos humanos y en otra, por su parte, no lo vemos de esta manera. Es decir, que en la prisión preventiva oficiosa se impone de forma automática, sin abrir debate. Solamente se dicta conforme al delito que se impute y a un catálogo previsto en el artículo 19 constitucional. Este catálogo que se menciona es un catálogo que vamos a encontrar en nuestra Constitución y es un listado de algunos delitos que en este caso entran en lo que es la prisión preventiva oficiosa. Por mencionar algunos es el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación. En este caso, como lo acabo de comentar, por mencionar algunos. Eh, la prisión preventiva oficiosa es una figura legal donde permite encarcelar a las personas sin recibir como tal una condena. Como bien lo sabemos, es una medida cautelar que consiste en privar de forma temporal a una persona de su libertad. Eh, También tenemos que tomar en cuenta esta parte, ¿no? De cuánto puede durar lo que es la prisión preventiva oficiosa. En nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción, si no mal recuerdo, es en la novena, apartado B del artículo 20, nos indica que la prisión preventiva oficiosa no puede durar más de 2 años. Pero sin embargo, hoy en día, pues hay hasta casos que la prisión preventiva oficiosa dura hasta 17 años. Entonces, pues va contra lo que dice la Constitución, ¿no? Lo que es esta medida cautelar. Y por otro lado, tenemos lo que es la prisión preventiva justificada, que desde nuestro punto de vista personal es una figura más aprobada y adecuada de cómo sí se puede llevar el proceso de forma correcta. Eh, en este caso, desde mi punto de opinión, es una figura que sí se debe estrictamente aplicar en nuestro proceso legal aquí en México. Porque en este caso aquí no hay como tal que se dicte lo que es la prisión preventiva oficiosa de manera automática. O sea, aquí primero se tienen que demostrar lo que son las pruebas para que así el juez pueda determinar si son contundentes para aplicar esta medida cautelar de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Como lo mencionó mi compañero Brian, eh,
y mi compañero Mauricio, pues sí, la prisión preventiva para mí sería como la última opción, porque esto hace que la figura viole derechos humanos, porque convierte la prisión preventiva en la regla cuando debería ser excepcional. Debería de justificarse de una manera eficaz y con argumentos muy concretos y firmes para que así exista la motivación para que esa persona pues sí merezca la prisión preventiva. Además de que esta viola el derecho de proporcionalidad. Eh, pues para mí en algunos casos bastaría con que se pida a la persona investigada que se presente periódicamente ante el juzgado o que no abandone una zona geográfica o con una garantía económica. O de otra manera, otra medida cautelar sería colocarle un brazalete electrónico y como lo mencionaba, como último yo pediría la prisión preventiva oficiosa. Sí, bueno, como lo mencionan mis compañeros, eh, actualmente se piensa que esta medida cautelar es de mucha ayuda, cuando en realidad no es así. Lo único que hace es perjudicar a la sociedad. En un estudio que se basaron, se demuestra que más del 40% de personas que están en prisión tienen esta medida cautelar, ¿sabes? Que no tienen esta, bueno, que se les dio esta prisión preventiva antes de ser investigados, como se supone que tendría que ser. Entonces, nos quiere dar a entender que algo está pasando mal, que algo se está haciendo mal, ¿no? Eh, una solución que podría hacerse, eh, como ya lo habían mencionado algunos de mis compañeros, y como se ha estado planteando desde, me parece, el año 2021, es que se revocara toda esta figura, lo cual es muy difícil, porque se tendría que volver a hacer, cambiar la constitución, entonces es algo que no se podría hacer, o que por lo menos se, sería muy, muy difícil que pudiera pasar eso. Al igual que como lo mencionan mis compañeros, se deberían de tomar en cuenta, en mi opinión, muchos otros factores antes de esta prisión preventiva. Eh, ya mencionó algunos mis compañera Tania. Eh, no sé por qué, antes de investigar a la persona, se va directamente a prisión en lugar de hacer o buscar una manera más alternativa y que sea con más razón, ya que aquí también se viola un derecho que es la justicia. Entonces, no se le da a la persona esta libertad de poder elegir una sana, un sano derecho, si se puede decir, porque directamente se va a violar sus derechos. Entonces, se deberían de buscar alternativas o dar una solución que de verdad mejore la calidad de estas personas y, como lo mencioné, que sea más humana y más justa para todos. Muy bien, compañeros. Bueno, pues particularmente muchos dieron su opinión de punto de vista, pero la pregunta que todas las personas en el ámbito jurídico penal se hace, ¿a favor o en contra de la prisión preventiva oficiosa y qué hacer en casos en... Mira, compañero Mauricio, yo quiero hacer una pauta en lo que dijo mi compañero Emilio. Él mencionó algo muy importante de que no podemos cambiar nuestra constitución. Como tal, no es de cambiar toda nuestra constitución. O sea, como lo hemos visto en este caso en el curso en la escuela, nuestra constitución es flexible. Y claro que se pueden hacer modificaciones para esto de la prisión preventiva oficiosa. Como tal, yo digo que no, no es como tal que desaparezca, pero sí yo propongo o propondría que esto de la prisión preventiva oficiosa se lleve de manera correcta. O sea, esta medida cautelar se debe de usar de manera correcta, no solamente a la ahí se va. Como lo menciona mi compañero Brian, en algunos casos yo estaría a favor de la prisión preventiva oficiosa, pero para que se lleve a cabo esta medida, se debe mostrar que la prisión preventiva es necesaria para asegurar la continuación del proceso, el desarrollo de la investigación o la protección a las víctimas, a las personas testigos, a veces a los peritos, todo. ¿Por qué? Porque en unos casos les ponen una medida cautelar diferente, como lo mencionábamos
al principio, como presentarse periódicamente, como el brazalete, como no salir de la zona geográfica de él, pero en muchas ocasiones pues están, digamos, libres, llevando su proceso por fuera y pues van o toman represalias contra la víctima o con los testigos o así. Entonces, pues en algunos casos para mí sí sería como aplicar la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, pues esto ya el tribunal pues ya decidirá si la prisión preventiva es idónea en cada caso. Obviamente de acuerdo con los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Bueno, como ya mencionaron todos, pues sí estamos en contra. Eh, yo sigo haciendo hincapié en que sí se necesita hacer este, justicia o buscar otras alternativas, porque, pues bueno, no creo que sea la forma correcta. Se necesita hacer una investigación profunda antes de meter directamente a una persona a prisión. Eh, no es solo ahora sí que eh, buscar un culpable y ya tratar de buscar un culpable como se ha venido haciendo desde hace muchos años esto. Yo digo que se tiene que cambiar esto porque es un castigo sin, pues es un castigo directamente sin siquiera saber si eres tú realmente el que cometió algún delito o no. Entonces, sí se tendría que buscar más a fondo una solución, una solución que sea rápida y que sea muy flexible, porque si no, pues va a terminar siendo lo mismo. Puede haber más corrupción, hay gente que, bueno, se sabe, ¿no? Que a lo mejor paga para que meta a otra persona que no es. Entonces, digo, aquí tiene mucho, entran aquí muchas cosas que perjudican a la sociedad. Entonces, pues sí, se tendría que hacer una investigación más a fondo, eh, pues para... Pero bueno, principalmente creo que todos estamos de acuerdo que esto viola principalmente al derecho de la presunción de inocencia, como tanto el de la presunción de inocencia como el de la libertad. Entonces, por el poco tema que hemos desarrollado y todo lo que hemos analizado, estamos de acuerdo que principalmente se viola el derecho de presunción de inocencia y de la libertad. Pero ¿qué hacer en estos casos donde te dan prisión preventiva oficiosa, pero eres partícipe del delito, o sea, sí eres culpable, pero está violando tu derecho a la libertad o a la presunción de inocencia? ¿Qué se puede hacer en estos casos o qué alternativas tenemos como defensores en contra de esa violación? Sí, compañero Mau, como lo mencionas, como qué alternativas tendrían o tendríamos en un futuro nosotros como abogados, pues mi opinión sería para que las personas que les otorgan, digamos, como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues los abogados solicitar al juez la revisión bien, o sea, con la finalidad de que ellos oferten, no sé, pruebas o elementos, pues que digan que no hay como tal razón o unos argumentos o elementos que justifiquen de ella. Sí, a buscar soluciones a a otras medidas, ¿no? Como ya se mencionaron, firmas, eh, a lo mejor unas restricciones, pero no directamente irnos a la prisión preventiva, sino que tratar de buscar, pues claro, nosotros como defensores, alguna otra alternativa que no permita, o no hasta que se tengan las pruebas suficientes para que nuestro, para que nuestro cliente eh, pues vaya directamente a prisión, ¿no? Muy bien, compañeros. Bueno, pues generalmente, gracias por su punto de vista de cada uno. Gracias por sus aportaciones, sus investigaciones. Y yo creo que tenemos que desarrollar más este tema
para poder dar una conclusión de toda nuestra investigación y qué tipo de herramientas tenemos en contra de la prisión preventiva oficiosa. Para eso continuaremos en otra sesión para poder dar una em, continuación a la investigación y asimismo poder compartir más este tipo de información y pueda llegar a más tipo de personas que lo necesiten. No sé si alguien gusta dar alguna otra opinión, alguna conclusión. Sí, antes de que concluya esto, tocaremos también el caso de Texopaxtla versus México. Eh, pues fue un asunto muy interesante, pues ya que llegó a la Corte de los Derechos Humanos. Derivado de la detención, se indicó que las presuntas víctimas fueron supuestamente retenidas y requisidas por agentes de la policía sin una orden judicial y sin que se configurara una situación en flagrancia. Considero que la retención resultó ilegal y arbitraria, además de que pues fue una afectación al derecho a la vida privada, y que las presuntas víctimas no habrán sido informadas sobre las razones de su detención, ni llevadas sin demora ante una autoridad judicial. Y este caso que fue, pues como lo mencionaba mi compañero Brian, que hay personas que pueden pasar 10, 5, 17 años en prisión y al final, ¿qué pasa? Pues resulta que son inocentes. Este fue un caso que, como lo mencionas, investigaremos más para concluirlo en la siguiente etapa. No, y qué importante fue que tocaras este caso, compañera Tania, ya que es como uno de los principales eventos que sucedieron en la historia de este tema que estamos tocando. Este caso fue un caso muy sonado donde entraba la la Corte Nacional de Derechos Humanos y fue un hincapié muy importante en nuestro derecho penal, este, en, en, en México. Y qué importante un poco de la historia de esto. Así es, ya que la aplicación de la figura del arraigo Agregar algo más a este tema o eh, para poder realizar una continuación de investigación. Sí, sí, compañeros, pues ahora sí que eh, no tenemos que omitir, y recuerden que también es un punto importante acerca de lo del derecho del debido proceso, porque, pues como lo dice bien, si no mal recuerdo, es el artículo 14 constitucional, que es acerca del debido proceso. Eh, pues todo inculpado tiene derecho a que se demuestre su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Entonces es ahí como que también entra la parte importante de la prisión preventiva oficiosa, ya que aquí no están respetando esta parte los jueces. O sea, nada más dicen, sabes que eres el imputado. Sí, no, bueno, no están respetando lo que son tus derechos. Como comenta mi compañero, eh, esos artículos pues están mencionando una cosa que se debe de respetar y no se está haciendo, al igual que lo del artículo 19, menciona que no se puede exceder de la prisión preventiva más de 2 años, cuando esto no es así. Ya estamos viendo que pueden haber casos de hasta más de 20 años, que todavía no se ha dado una sentencia o algo en concreto. Así es, compañeros. Vuelvo un poco a lo del caso. Pues el tema ahí también sería la inconvencionalidad de la prisión preventiva, ya que pues la medida es violatoria del derecho a la libertad personal, así como pues, vinculada al proceso de presunción de inocencia,
que pues es la columna vertebral del derecho a un debido proceso. Así es, compañeros. Pues muchas gracias por la aportación de cada uno, por sus temas. Es un tema que le vamos a dar continuidad. Vamos a investigar mucho más puntos de vista. Tomaremos en cuenta opiniones de licenciados litigantes y asimismo poder continuar con estas sesiones de análisis y, y de debate. Pues muchas gracias por la aportación de cada uno y que tengan una excelente noche. Así es, Muchas continuaremos la segunda parte. gracias. Igualmente, compañeros. Hasta luego.